Muy buenos días, tengan todos ustedes, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que nos estén escuchando en este pequeño webinar sobre el modelo cognitivo sobre la ansiedad social. Es un gusto estar con ustedes. Soy el psicólogo Humberto Morales Casillas y pues les presentamos este pequeño proyecto en donde buscamos más que nada compartir información sobre psicología basada en evidencia, sobre psicoterapia como tal, habilidades terapéuticas, y hoy vamos a hablar sobre lo que es el modelo cognitivo de la ansiedad social. Muy bien. Bueno, pues me presento brevemente. Soy el psicólogo Humberto Morales Casillas, como se mencionó hace un momento. Soy maestro, tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual, soy psicoterapeuta y también docente a nivel de licenciatura en el Centro Universitario de Sonora. Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Antes de avanzar a hablar sobre lo que es el modelo cognitivo de la ansiedad social, vamos a ir desglosando algunos términos importantes y vamos a comenzar más que nada lo que pues es la ansiedad. Muchas veces, más que nada en nuestro idioma tal cual y en consulta muchas veces, si ustedes están en la práctica clínica, se han dado cuenta que las personas muchas veces decimos o utilizamos la palabra ansiedad para muchas cosas, para describir muchos síntomas que estamos experimentando. Cuando tenemos hambre, decimos que tenemos a veces ansiedad y que queremos comer. Cuando posiblemente estamos esperando un evento que es importante, decimos que estamos ansiosos. Muchas veces también cuando tenemos ya esta ansiedad que es desagradable, que algo me está preocupando, pues también digamos que es ansiedad. Entonces muchas veces, aunque se sienta de la misma manera, aunque los síntomas son muy parecidos en cada uno de esos momentos diferentes, pues cuando hablamos de ansiedad ya en cuestiones patológicas dentro de los trastornos de ansiedad, pues es muy importante hacer una aclaración conceptual, que es lo que vamos a hacer en este momento. Pues en este día, cuando hablamos de ansiedad, ¿sí? Vamos a decir que la ansiedad es una respuesta compleja, ¿sí? De los sistemas cognitivos, afectivos, fisiológicos y conductuales que se activa en anticipación a eventos impredecibles y o incontrolables catalogados como aversivos porque se perciben como posibles amenazas a los intereses del individuo. Entonces, aquí recordemos, o aquí lo importante aclarar es que la ansiedad no solamente es esta cuestión afectiva que se siente, ¿no? Sino también es un conjunto de síntomas. Es un conjunto, tiene muchas variables y aquí vamos a encontrar estas 4 variables en particular. La ansiedad trae consigo síntomas cognitivos, trae consigo síntomas afectivos, fisiológicos y también conductuales. Y todo este conjunto de síntomas es lo que podemos decir que es la ansiedad. También es muy importante, pues bueno, vamos a encontrar síntomas cognitivos como posiblemente donde surgen ciertos pensamientos catastróficos y no solamente ideas, ¿no? Sino también nuestra atención se empieza a ser muy sesgada y solamente se pone en ciertos elementos que están presentes en ese momento. La parte afectiva, pues ya es ese miedo, esta preocupación que surge. En las cuestiones o síntomas fisiológicos vamos a encontrar también ya los más conocidos como las taquicardias, temblor generalizado o en alguna extremidad del cuerpo, una sensación de falta de aire, en algunos casos dolores de cabeza, entre otras cosas. Y en los síntomas conductuales, por lo general, en los casos de ansiedad, vamos a encontrar que las personas que tienen ese tipo de malestar tienen síntomas de escape, de evitación y en algunos casos de seguridad. Entonces, esto en sí es la ansiedad. Es esa respuesta, es como un sistema de alerta, por así decirlo, que se activa, ¿sí? Que se activa en situaciones donde consideramos que algo puede suceder, algo catastrófico, algo negativo, ¿sí? Pero no siempre la ansiedad es algo negativo o algo adversivo. Podemos decir que sí, que la ansiedad es algo muy desagradable, sentir todos esos síntomas no son agradables, pero decir que esto es anormal, que sentir ansiedad es algo ya por sí solo patológico, pues no, no es así. También debemos de comprender que la ansiedad, ¿sí? Se activa muchas veces cuando se percibe una amenaza externa, ¿sí? Se dispara esta respuesta de ansiedad, como les había comentado anteriormente, y el ser humano tiene un reflejo de huida que puede entenderse como una manifestación de un instinto de supervivencia. Entonces, aquí viene esa partecita, recordemos esto, ¿no? La ansiedad es justamente eso, es una respuesta, ¿sí? Que se activa ante una percepción de amenaza. Esta percepción de amenaza puede ser objetiva, de verdad puede haber un factor externo que me está amenazando, o en algunos casos puede ser muy subjetiva.
y posiblemente no exista realmente como tal una amenaza real. Bajo estos casos, vamos a distinguir también entre una ansiedad funcional y una ansiedad disfuncional. Como les comenté hace un momento, la ansiedad como tal no tiene por qué ser patológica o no tiene por qué ya estar clasificado dentro de un trastorno de ansiedad de una persona porque tuvo pues un ataque de ansiedad como tal. No es necesario, pero para esto hay que discernir, porque muchas veces cuando nosotros preguntamos a nuestros consultantes o inclusive nosotros mismos nos llegan a preguntar y empezamos a escuchar que alguien tiene ansiedad, empezamos a decir que algo está mal, que esta ansiedad que está sintiendo una persona no debería de estar y intentamos trabajarla, cuando posiblemente pues la ansiedad en algunos casos puede llegar a ser funcional, incluso es necesario, ¿sí? Y vamos a hacer esta distinción. Cuando la ansiedad es realista, ¿sí? Cuando parece algo que es inteligente, lógico y puede llegar a ayudar a la persona a lidiar con el peligro, estaremos hablando de una ansiedad funcional. Recordemos que la ansiedad es un conjunto de síntomas, ¿no? Que se activa en situaciones donde, podemos decirlo así, hay un riesgo. Un riesgo a veces objetivo y a veces no. Pero vamos a hablar de esta cuestión. La ansiedad funcional es cuando se activa esta respuesta en situaciones lógicas. Recordemos que la ansiedad lo que busca es protegernos. Entonces, un ejemplo de una ansiedad funcional sería el siguiente. Si tú vas por la calle, posiblemente ya es tarde, ya es noche, y comienzas a ver a lo lejos, a unos cuantos pasos, unos cuantos metros, que se acerca una persona y que esta persona no tiene una buena apariencia, y empiezas a ver que trae un arma blanca, trae un cuchillo posiblemente, ¿sí? A la distancia empiezas a percibir un poco, entonces se empieza a activar esta respuesta de ansiedad. Y la ansiedad lo que empieza a decir es como que, hey, hay peligro, protégete, huye, escapa, y para eso tu cuerpo se empieza a preparar y empieza a activarse. Y empieza a acelerarse, empieza a haber taquicardias, empieza a hacer como una agitación tal cual, un deseo de escape. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando en ese momento, la respuesta de la ansiedad lo que hace en ese momento, lo que está intentando hacer es protegerte. Entonces lo que haces, a lo mejor te cambias de un lado de la calle a otro, retrocedes, buscas a alguien que te ayude. Entonces ya hay una cuestión donde buscamos sentirnos seguros y protegernos ante esta amenaza que podemos decir, pues es inminente, ¿sí? En estos casos la ansiedad es funcional, porque si no hubiera ansiedad, si no hubiera esta respuesta, esta observación, todo esto, esta preocupación en ese momento a que algo malo nos sucediera, muy posiblemente llegaríamos, seguiremos avanzando y nos miraríamos involucrados en una situación peligrosa. Entonces, la ansiedad, por sí sola, la ansiedad es una respuesta que se activa en situaciones de peligro, pero lo que busca es protegernos. Si la situación que activa la ansiedad es una situación lógica, es una situación real, es una situación, y cuando sentí esta ansiedad, huí, escapé, me protegí y estuve a salvo, sí es cierto, no es una sensación agradable, a nadie nos gusta sentir ansiedad en particular, pero podemos decir que es una ansiedad que se considera funcional, ¿sí? Que nos apoyó. Muy bien, pero también está la ansiedad que es disfuncional. Cuando la ansiedad se manifiesta en donde no existe un peligro real y comienza a afectar el desarrollo adecuado del individuo, posiblemente estaríamos hablando de una ansiedad ahora sí disfuncional. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Cuando este sistema de alerta se activa en circunstancias donde no hay peligro, pues ya estamos hablando de que esto es disfuncional o incorrecto, ¿sí? En este caso sería lo siguiente. Imaginemos la misma situación, estás caminando por la calle, pero no es de noche. De hecho, es de la tarde o de mañana, el sol todavía está, ¿sí? Y ves que viene una persona caminando. La persona no asemeja absolutamente nada, viene a lo mejor con su familia, a lo mejor es un anciano de la tercera edad, y tú te empiezas a imaginar que esa persona te quiere hacer daño. Ves que alrededor hay mucha gente también caminando, pero tú tienes esa idea que la gente que te quiere hacer daño, y se empieza a activar la ansiedad y empiezas a querer escapar, quieres huir, pedir ayuda,
Pero aquí si somos lógicos, si somos racionales, en realidad no hay una situación de peligro inminente. No es real o no hay una situación que nos haga decir, bueno, sí es cierto, sí hay peligro. Es una respuesta o un momento en que se está activando cuando no debería activarse tal cual ese sistema de alerta. Y puede ser muy variado, ¿no? Porque no significa solamente que sean en circunstancias reales. Pueden ser cuestiones que tú estás imaginando, ¿sí? Como hablaremos en este caso, que es los trastornos de ansiedad, muchas veces vamos a una fiesta, por ejemplo, y la gente empieza a imaginar cosas, empieza a pensar de que la gente me está viendo, la gente me está observando, posiblemente no es así, y las personas empiezan a percibir peligro porque ellos creen que es así. No hay un peligro real en realidad. A lo mejor nadie te está viendo objetivamente. A lo mejor no tienes evidencia que la gente esté pensando mal de ti o esté diciendo cosas sobre ti o te esté juzgando. Pero en ese momento, para ti puede parecer muy real o para nuestros consultantes, y es donde se activa ese sistema de alerta, se activa nuestra ansiedad y empezamos a hablar de ansiedad disfuncional. Y es donde entramos ya en lo que podemos llamar que son trastornos de ansiedad, en donde hablamos de ansiedades disfuncionales. Entonces, esto es muy importante para nuestros consultantes, porque muchos de nuestros consultantes perciben que sentir ansiedad ya es algo catastrófico, o es algo negativo, o que algo está mal, y no es así. Sentir ansiedad es una respuesta muy normal de las personas, y no solamente de las personas, de todo organismo vivo, ¿sí? De toda especie animal, todos sentimos ansiedad en ciertas circunstancias, es necesario, pero es importante diferenciar entre una ansiedad funcional y una ansiedad disfuncional. Y en nuestros consultantes es también importante aclarar esto, ¿no? Que no es que jamás va a sentir ansiedad, sino que vamos a procurar que la ansiedad disfuncional empiece a disminuir y que no afecte en nuestro desarrollo adecuado. Entonces, eso sería la ansiedad. Estos dos tipos de ansiedad funcional y ansiedad disfuncional. Muy bien. Entonces, llegamos al siguiente punto donde nos podemos preguntar, ¿qué es la ansiedad social? Ya hablamos de lo que es la ansiedad, hablamos de la ansiedad funcional y ansiedad disfuncional. Y entonces la ansiedad social, o también conocido como fobia social, ya podríamos decir que es un trastorno que implica un miedo persistente intenso, a situaciones sociales o actuaciones en público por temor a que resulten embarazosas y a provocar reacciones negativas de los demás. Entonces aquí, curiosamente, vamos a darnos cuenta que en la ansiedad, la emoción que persiste en muchas ocasiones es un miedo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de este miedo que tiene la persona. Pero muchas veces, aquí hablamos de una ansiedad disfuncional. ¿Por qué? Porque hablaremos de un miedo intenso, ¿sí? ¿A qué? A que resulte embarazoso, a que posiblemente la gente empiece a juzgarme de manera negativa o que me esté juzgando de manera negativa. Posiblemente no lo han hecho. Posiblemente mi grupo de compañeros, mi salón de clases, jamás se ha reído de mí mientras expongo. Jamás me han dicho algo malo. A lo mejor el maestro jamás me ha regañado, pero yo creo que es así. Yo tengo esta situación, este pensamiento muchas veces, yo percibo que algo malo puede suceder y es donde la ansiedad se empieza a activar. Y hasta un cierto punto, que todos nos sintamos ansiosos. Por ejemplo, si tú haces exponer a hablar en público y sentir ansiedad, es algo muy común. ¿Sí? Hasta un cierto punto ahí no hay problema. Si me hacen, dicen mis pacientes, mis consultantes, ¿tú no tienes ansiedad, Humberto? Sí. Cuando tengo que dar pláticas, cuando tengo que dar una conferencia o algo, claro que me da ansiedad. Sí, siento ahí una pequeña taquicardia y hasta un cierto punto es muy común. El problema es que las personas que padecen algún tipo de trastorno de ansiedad, ¿sí? Comienzan a evitar estas circunstancias, estos momentos en que la ansiedad se puede manifestar. He tenido casos en donde posiblemente la gente tiene ansiedad, estudiantes, a exponer. Y bueno, hasta ahí no hay ningún problema. O sea, para sentir ansiedad es algo muy normal en muchas circunstancias. Pero cuando me dicen, sí, pero cuando tengo exposiciones, no voy a la escuela. Falto ese día de clases. Bueno, ahí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque ya está afectando, ¿sí?, en nuestro desarrollo académico. Pero también tenemos que encontrar que dentro de, o hacemos, ok, sí voy y sí expongo. Ok,
Pero cuando estoy exponiendo, comienzo a hablar muy rápido o inclusive comienzo o no comienzo, mejor dicho, sería como nomás volteo a ver el pizarrón y no volteo a mis compañeros, evito el contacto visual, ¿no? Entonces, ahí hablaremos, pues, que está afectando también a lo mejor también su desempeño académico o una adecuada exposición, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en identificar cuáles son a lo mejor estas conductas que tienen nuestros consultantes de seguridad, de evitación o de escape, que vamos a ver un poquito más adelante cómo se puede manifestar cada una de ellas en estas personas que tienen ansiedad social. ¿Por qué? Porque una parte del tratamiento no se trata de quitar la ansiedad, como les comenté, sino más bien aprender a regularla, aprender a aceptarla y que no afecte nuestro desempeño y que no afecte nuestra vida. Que podamos llevar una vida lo más plena posible, ¿sí? Y a realizar aquellas actividades que consideramos que son pues importantes. Entonces, esto sería la ansiedad social. ¿Por qué aparece la ansiedad social? Bueno, puede aparecer por muchísimos factores, ¿sí? En general podemos decir que la ansiedad social es un aprendizaje que se da. Hemos aprendido a tener miedo a ciertos contextos, a ciertas situaciones como tal, muchas veces por parte de un condicionamiento clásico, ¿sí? A lo mejor cuando estabas muy joven y no recordamos, no sé, un día te tocó hablar en público, te equivocaste y rieron de ti, o mejor eso era muy frecuente, o había mucha invalidación emocional en casa. Pueden ser muchísimos factores que había dentro de lo que es el desarrollo o el origen de la ansiedad social. No es que no sea importante, ¿sí? A lo mejor no vamos a marcar el origen de la ansiedad social porque es muy variado para cada persona, pero sí podemos decir que algunos estudios revelan que el aprendizaje por medio de principios de conocimiento clásico es lo que hace que las personas tengamos ansiedad social y lo que lo perpetúa, ¿sí? Es como un condicionamiento operante, pero el tratamiento, ¿sí? No cambia tanto, no es muy variado, independientemente de cuál haya sido el origen de la ansiedad social o el cómo empezó a adquirir dicho trastorno. Según también modelos teóricos recientes, aunque las personas con ansiedad social están muy motivadas por causar una buena impresión en los demás en situaciones sociales, creen que serán incapaces de conseguirlo y que serán objeto de humillación y rechazo, ¿no? Que es, como les comentaba, esta parte de esta percepción que ellos tienen ante ciertas circunstancias que empiezan a activar la ansiedad. Y hago mucho hincapié en esto, ¿no? No es algo anormal sentirse ansioso en situaciones sociales, ¿no? Mucha gente lo sentimos y yo me incluyo dentro de esto, ¿no? Cuando tengo que ir a un nuevo grupo, hablar con gente nueva, me pongo un poco ansioso, o sea, hasta ahí es algo muy común, ¿sí? No queremos llegar a un punto de tener una patología como, sentir ansiedad es algo malo, ¿no? No, la ansiedad es una respuesta muy normal ante ciertas circunstancias, pero cuando ella empieza a interferir en nuestro desarrollo adecuado, en nuestro desenvolvimiento académico, social, laboral, tal cual, ya podemos estar hablando de una problemática. Y aquí muchas veces la problemática no es tanto lo que sentimos, sino más bien, como se dice, cómo lo estamos manejando, ¿sí? Nuestras acciones, nuestras conductas son aquellas que generan ya dificultades en nuestro desarrollo, ¿no? En algunos casos, la ansiedad social es específica a una o pocas situaciones sociales, pero en otros casos es generalizada y afecta a la mayoría de los encuentros y actuaciones de naturaleza social. Es decir, que puede ser que existan circunstancias o casos de ansiedad social donde la persona solamente experimente dicha respuesta ante ciertas situaciones en específico. Por ejemplo, a lo mejor solamente a exponer en clases. Y a lo mejor nomás la ansiedad se activa en situaciones donde tengo que exponer en clases y muchas veces evito todo esto y cosas por el estilo. Puede ser que sea eso. A lo mejor la ansiedad social se manifiesta cuando tengo que hablar en un nuevo grupo social, cuando voy a una fiesta. Bueno, posiblemente sea que la ansiedad se active nomás en estas circunstancias, pero si yo tengo que hablar con mis compañeros, si yo tengo que hablar en público en la escuela, o si yo tengo que a lo mejor pedir algo en una tienda o en un restaurante, no hay ningún problema, Humberto, pero cuando tengo que hablar con gente nueva en específico, me da mucha ansiedad y muchas personas pues evitan hacerlo, ¿no? También puede ser. Hay gente que además le da ansiedad ir a fiestas, a lugares donde tienen que socializar, donde hay fiestas, mucha gente, y porque piensa que lo están observando, están juzgando. Bueno, pues nomás a lo mejor en estas circunstancias, ¿no? Varía bastante la ansiedad social y hay gente que tiene una ansiedad social generalizada, que es toda aquella interacción social, pues empieza
a detonar en ellos, ¿sí? Esta respuesta, ¿no? Y empieza a ser muy desagradable. En esta última modalidad, ¿sí? Es de mayor severidad cuando es más generalizada en cualquier situación social y parece ir asociada a un origen mucho más temprano. Cuando hablamos de, en este caso, ¿no? De lo que es la ansiedad social generalizada, podemos decir que su origen, ¿sí? Por lo general, no en todos los casos, ¿sí? Es desde una temprana edad. Pero si ya son como situaciones más específicas, puede ser que es un miedo, ¿sí? O una ansiedad que ha aparecido recientemente. Ahora bien, comenzando con esta partecita y que ya hemos definido bien lo que es la ansiedad, que existe una ansiedad que es funcional, que existe una ansiedad que es disfuncional, ya hablamos de lo que es la ansiedad social como tal, ¿sí? Sus características. Ahora hablaremos de lo que es un modelo cognitivo, porque lo que vamos a ver ahora es el modelo cognitivo de la ansiedad social y pues lo que queremos ver es, ok, ¿y qué es un modelo cognitivo, Humberto? Muy bien, un modelo cognitivo es una manera de organizar la información que brinda el consultante sobre su problemática con la intención de comprender cómo las diferentes variables influyen en su origen, su mantenimiento y su perpetuación. En este caso, dentro del modelo de terapia cognitivo-conductual, pues en términos cognitivos y en términos conductuales. Existen diferentes modelos cognitivos, ¿sí? Existe un modelo cognitivo estándar, existen modelos cognitivos específicos para lo que es la ansiedad social, para lo que es la ansiedad en general, la ansiedad generalizada, para fobias específicas, para la depresión, para trastornos alimenticios, porque es una manera de identificar ciertas variables que tienen en común. Un modelo cognitivo es un mapa, por así decirlo, que nos ayuda como a comprender por qué pasan ciertas circunstancias, cómo es que funciona todo en cierto momento en específico, pero aunque viene como un mapa, como una especie de guía, no tiene que ser rígido, ¿no? Lógicamente nosotros podemos ir añadiendo información que consideremos relevante, que nos ayuda a comprender de una mejor manera el por qué mis consultantes tienen dicha problemática, ¿sí? Entonces, pero en este caso es en términos o bajo el modelo de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Son como conceptualizaciones, por así decirlo, de casos, y si nosotros tenemos un poquito de experiencia con la TCC o con la terapia racional emotiva o con terapias contextuales de cualquier modelo, vamos a ver que cada modelo terapéutico intenta conceptualizar su caso bajo su propia teoría para comprender qué está pasando, ¿no? Y una vez que lo comprendemos, podemos intervenir. Y este sería una manera en que nosotros podemos organizar, ¿sí? Lo que es los síntomas o el modelo cognitivo de la ansiedad social. Voy como por partes, y la parte que quiero explicar un poquito hoy, pues sería esta parte de arriba, donde hablamos sobre creencias centrales y donde hablamos de creencias intermedias maladaptativas, ¿no? Para aquellos que no estamos familiarizados con la terapia cognitivo-conductual, en este caso de Aaron Beck, las creencias intermedias, voy explicando primero esta. Las creencias intermedias son un conjunto de creencias que muchas veces rigen nuestro comportamiento y nos permiten juzgarnos a nosotros mismos y a los demás también, y también a ciertos eventos. Las creencias intermedias se pueden manifestar como reglas, ¿sí? Pueden ser también presunciones, pueden ser también silogismos, que nos ayudan, ¿sí? O que también rigen en gran parte de nuestro comportamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de creencias intermedias que son maladaptativas, podemos poner una presunción, ¿sí? Una presunción sería así, de una creencia intermedia, un ejemplo. Si voy a la fiesta de Juan, ¿sí? La gente se va a dar cuenta que estoy nerviosa y se va a burlar de mí. O si expongo en público, o si expongo en clases, perdón, la gente va a empezar a preguntar cosas, o si expongo en clases voy a empezar a tartamudear y me voy a equivocar. Entonces ya tenemos este tipo de presunciones. Y estas presunciones empiezan a generar a veces cierta idea de lo que puede suceder y empieza a activar en nosotros, en algunos casos, pues también ansiedad, ¿sí? También podemos poner en creencias intermedias, maladaptativas, estas reglas que son como esos debes, debo de hacer esto, tengo que hacer esto y cosas por el estilo. Y es como empezamos a clasificar, ¿sí? En otros modelos terapéuticos podemos, por ejemplo, en terapias contextuales, dentro del modelo conductual un poquito más radical, podemos hacer una equivalencia, podrían ser estas reglas verbales,
que tienen las personas, ¿no? Y las creencias centrales son creencias también que se manifiestan, pero estas creencias por lo general pueden ser sobre el ser, sobre nosotros mismos, pueden ser sobre el futuro o pueden ser sobre las demás personas. La diferencia entre creencias centrales y creencias intermedias es que las creencias intermedias tienden a ser más específicas sobre ciertas circunstancias en específico. Como les comentaba, ¿no? Si expongo el lunes en clases, se van a reír de mí, ¿no? Ok, esa puede ser una presunción, ¿no? Y entraría como creencia intermedia, porque es más específico, de una situación más concreta. Y las creencias centrales tienden a ser más generales. Las creencias centrales no son tan específicas y por lo general rigen o tienen mucha influencia sobre la creación, ¿sí? Y elaboración de próximas creencias intermedias. Por ejemplo, el decir soy incompetente, ¿sí? Podría ser una creencia central. Es más concreta, es más general y por lo general tiene estas creencias centrales, se originan o se van formando en los primeros años de vida, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones como soy tonto, soy incompetente, soy mala persona, soy vulnerable, etc., 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 que son más generales, si se dan cuenta no estamos hablando de un momento en específico, y si esta creencia central se manifiesta en muchos diferentes momentos de la vida de sus consultantes y ha estado durante bastante tiempo, podríamos decir que es una creencia central, ¿sí? Hay también creencias centrales sobre las demás personas, sobre que la gente es mala, ¿sí? Entonces, bueno, la gente es mala, entonces si este tipo de creencia empieza como a regir mi comportamiento, se manifiesta o aparece en muchas circunstancias de mi vida y llevo mucho tiempo con esta creencia, bueno, también podemos estar hablando de una creencia central, ¿sí? Hablamos también sobre creencias centrales, pero sobre el futuro, sobre voy a fracasar, ¿sí? Esto es como voy a fracasar en realidad, y mucha gente tiene esa idea de que va a fracasar, va a fracasar, va a fracasar, y en muchos aspectos de su vida, como laboral, relaciones de pareja, académicamente hablando, se manifiesta dicha creencia. Entonces, hablamos de creencias centrales. Entonces, las creencias centrales, repito, son más generales, ¿sí? Se manifiestan en muchas circunstancias de nuestra vida, son por lo general sobre del self, sobre el futuro y sobre otras personas, ¿sí? Y las creencias intermedias tienden a ser más específicas y se manifiestan como reglas, ¿sí? O también como presunciones o también como silogismos, ¿sí? Entonces, ya que tenemos claro estos términos, aquí hago un pequeño paréntesis. Las creencias centrales también en algunos textos pueden encontrarlos como esquemas, ¿sí? Por ejemplo, bajo la terapia de esquemas, ¿sí? Podemos encontrar que ellos manejan esquemas temprano adaptativos, que podría ser la equivalencia a creencias centrales dentro del modelo de la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck. Entonces, vamos a encontrar que existe un disparador. El disparador puede ser muy variado y vamos a encontrar cuáles son aquellos disparadores, aquellas situaciones, ¿sí? Que funcionan o fungen como disparadores para nuestros consultantes. Un disparador puede ser algo que sucedió, en el mundo material, en el mundo externo, ¿sí? A veces puede ser internamente algo que yo pensé, algo que yo recordé, algo que yo percibí. Puede ser muy variado y que se asocia o que empieza a asociarse con una creencia central o una creencia intermedia, ¿sí? Entonces vamos a dar un ejemplo. Una vez que se activó el disparador y una vez que esas creencias centrales y esas creencias intermedias, vamos a ponerlo así, empiezan a activarse, empiezan a manifestarse, vamos a encontrar que hay ciertos momentos, ¿no? Antes, durante y después. Antes, durante y después de que Humberto, pues en este caso puede ser antes, durante y después de la situación o del disparador, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo para que quede más entendible. El disparador puede ser el siguiente, ¿no? Que tengamos una fiesta, ¿sí? En el caso de la ansiedad social. Tengo una fiesta. Me invito a una fiesta de un amigo que se llama Juan, ¿sí? Ese es mi disparador. ¿Por qué? Porque empieza a activar ciertas clases intermedias, la gente me va a estar viendo, la gente va a pensar que soy rara o que soy raro, ¿sí? Puede haber unas creencias centrales como el soy raro, soy incompetente, ¿sí? Soy desagradable, soy muy tímido, ¿sí? No soy agradable. Puede ser activar todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo este disparador, que tengo una fiesta a la que ir el sábado próximo, posiblemente la siguiente semana. Se activan todas esas creencias centrales e intermedias y entonces vamos a pasar qué sucede antes del evento, ¿no? Porque la fiesta es la próxima semana. Antes del evento vienen pensamientos anticipatorios, ¿sí?
ya en esas ideas de que la gente me va a ver, la gente se va a burlar de mí, voy a temblar mucho, ¿qué voy a hacer? Y vienen todos esos pensamientos anticipatorios que ya están provocando también cierto malestar, ¿sí? En este momento ya existe una cierta preocupación, ya me siento ansioso, ya estoy preocupado de cómo le voy a hacer, ¿sí? Empieza a haber un sesgo de memoria selectiva, que es esto, que empiezo a recordar situaciones similares, pero donde las cosas salieron mal posiblemente, ¿no? Empiezo a tener como este sesgo de memoria selectiva donde solamente recuerdo situaciones, fiestas pasadas a lo mejor en este caso, donde me fue mal, donde me puse muy ansioso, donde estaba muy incómodo, donde no sabía qué hacer, y entonces empieza solamente a tener esos recuerdos y se empiezan a manifestar en este momento. Aquí ya hay como una ansiedad, ¿sí? Ya un deseo, no tan a mejor de escape, a mejor el término adecuado sería de evitación, y en este momento, antes de la fiesta, podemos ya tener como conductas inhibidoras de ansiedad. Ya muchas veces empezamos a planear, ¿sí? ¿Qué hacer para poder regularnos emocionalmente? O sea, inclusive puede ser que en este momento del antes, la gente empiece a decir, ¿sabes qué? Pues no voy a la fiesta. Si es alguien que quiero, si es alguien que estimo, pero no quiero ir a la fiesta, ¿no? No quiero hacer tal cosa. O inclusive desde antes hay personas que para empezar a tranquilizarse podemos ver que ya hay conductas, ¿sí? Para intentar regular la ansiedad donde consumes algún tipo de sustancia. Hay gente que fuma, hay gente que toma, hay gente que consume marihuana. Si están medicados para tratamiento para la ansiedad, empiezan a tomarse su pastillita posiblemente, ya empiezan a querer regular esta parte de la ansiedad. Estas conductas inhibidoras de la ansiedad, que son muchas veces, y voy a darme el espacio para explicárselos, que pueden ser de evitación, de escape o seguridad, a corto plazo funcionan, pero a largo plazo lo único que están haciendo es perpetuar la ansiedad, ¿sí? Y explico cómo se pueden manifestar estas tres conductas diferentes, ¿no? Las conductas de evitación son muy sencillas de comprender. Si a mí me da ansiedad hablar con personas, si me da ansiedad ir a fiestas o hablar en público, pues evito, ¿sí?, toda situación que pueda detonar en mí ansiedad. ¿Por qué? Porque si hablar en público frente a una exposición, ¿sí?, o en este caso ir a una fiesta, si ir a la fiesta es lo que me provoca ansiedad, pues no voy y la ansiedad empieza a disminuir, ¿sí? Eso sería un ejemplo de evitación. Evitar toda aquella situación o circunstancia que active en mí la ansiedad. ¿Por qué? Porque empieza, pues ya no lo hago y la ansiedad o el síntoma empieza a bajar. Las conductas de escape son, ok, voy a la fiesta, empiezo a sentirme ansioso y en vez de quedarme, me voy. O sea, ya estoy ahí, empiezo a sentir esa incomodidad y mejor me retiro. Escapo de aquellas circunstancias que me están despertando o activando lo que es la ansiedad. Y las conductas de seguridad serían más o menos así. Ok, sí voy a la fiesta, pero para sentirme seguro, para sentirme cómodo, voy a invitar a alguien de confianza que esté ahí siempre conmigo, ¿sí? Entonces, esas serían conductas de seguridad. Entonces, en este punto, en el antes, las personas pueden tener conductas muchas veces, están planeando su conducta de escape, no voy a ir a la fiesta, ¿sí? O pueden estar teniendo conductas de evitación, y en este caso son también conductas de evitación emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque siento ansiedad, fumo marihuana para relajarme, entonces estoy evitando experimentar esa sensación, en todo caso. Entonces es muy común que muchas personas, antes de realizar actividades sociales, consumen algún tipo de sustancia porque es como una manera de ellos evitar esta sensación, ¿sí? Entonces, aunque a corto plazo pueden llegar a funcionar, ¿sí?, porque lógicamente tienen una cierta funcionalidad, los consideramos como hasta un cierto punto maladaptativas porque nos están haciendo adaptarnos a una emoción, pero no de una manera, no de una manera muy adecuada. De hecho, es muy disfuncional tener que estar fumando siempre marihuana para estar siempre tranquilos, ¿no? O siempre tener que no llevar a alguien muchas veces, sino más bien como, pues sí, evitar constantemente ir a fiestas, pues también sería algo que es disfuncional, o tener que ir a fiestas y tener que llevar a alguien siempre para sentirse seguro, pues también es disfuncional. Entonces, son actividades o son conductas que funcionan a corto plazo, pero van a generar consecuencias a mediano o largo plazo. Durante el evento, sí, supongamos que aquí dices, ok, ya tuve una semana catastrófica con pensamientos anticipatorios, con preocupación, con sesgos de memoria selectiva.
ya había ansiedad, ya había un deseo de escapar, en este caso, o de evitar ir a la fiesta. Vamos a la fiesta, supongamos que nuestra persona, nuestro consultante con ansiedad social, va a la fiesta, ¿sí? Hay un aumento muchas veces del automonitoreo. En este momento, en esta circunstancia, la ansiedad empieza a elevarse, ¿sí? Y empezamos a aumentar nuestra atención a nuestros síntomas. Si tengo la taquicardia, mi atención está en la taquicardia, en qué estoy haciendo, me estoy monitoreando, dónde estoy viendo, con quién estoy y cosas por el estilo, ¿no? También ya llegan como pensamientos de autocrítica, autocríticos. Ya empiezo como, me estoy moviendo mucho, me veo mal, la gente me está viendo. Luego, si es ahorita por verano una fiesta en una alberca, ya es como que, pues que mi lonjita, que se me ve mal esto, que cosas por el estilo. Y también aquí pues hay un aumento de la ansiedad, aquí ya hay un deseo de escape, y aquí se puede llevar a cabo la conducta muchas veces inhibidoras de la ansiedad. Aquí mucha gente pues escapa, o sea, procura irse totalmente ya de ese evento y pues ya, sí, reguló su ansiedad en su momento, pero pues ya no disfrutó o ya no estuvo con esa persona, ese ser querido, tal cual. ¿Qué pasa después? Una vez que yo me fui del evento, a lo mejor en una albercada y no me quedé una hora, ¿sí? Vienen también un sesgo de memoria hacia los detalles negativos, empezó a recordar cómo fue, empezó que fue muy incómodo, no me pude quedar, estaba muy ansiosa, me sentía muy mal, la gente me estaba viendo, la gente estaba pensando mal de mí, aunque posiblemente no era así, ¿no? Empecé a ver este sesgo de memoria hacia los detalles negativos, empecé a ver mucha vergüenza y culpa y pues el ciclo se vuelve a repetir, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Empezamos a pasar otra situación en un futuro y constantemente hacemos esto, ¿no? Si el escapar muchas veces trae consigo vergüenza y culpa, ¿no? ¿Por qué la gente lo hace? Pues porque en el momento en que la gente decide escapar, le está funcionando de una manera pues maladaptativa para reducir sus síntomas de ansiedad, ¿no? Y recordamos los principios del condicionamiento operante, toda conducta que se refuerza, en este caso negativamente, pues va a seguir funcionando, ¿no? Por eso es que las personas que tienen ansiedad social y no saben de ansiedad social, cualquier tipo de trastorno de ansiedad, es muy encontrar conductas de escape, de evitación y de seguridad que están perpetuando ese ciclo desadaptativo, posiblemente ya socialmente, laboralmente o académicamente, ¿no? Parte del tratamiento, que no sé mejor abordarlo ahorita en este pequeño momento que estoy con ustedes, es a aprender a enseñar, ¿sí? A los consultantes a poder relacionarse de una manera diferente con aquellas emociones que está sintiendo y con aquellos pensamientos que están surgiendo y pueda llevar a cabo, quedarse en el evento, ¿no? ¿Sí? No se trata de quitar la ansiedad al 100%, a lo mejor reducirla, sí, a lo mejor no engancharse tanto con ella ni con esos pensamientos y que pueda vivir esa experiencia que para él o ella es importante, ¿sí? El objetivo dentro de los tratamientos psicológicos, dentro de la TCC y las terapias contextuales, más que nada busca una modificación dentro de su comportamiento. Una de las críticas que se hace mucho a la terapia cognitivo-conductual es que se enfoca en que su objetivo es el cambiar pensamiento y no, o sea, la reestructuración cognitiva es solamente uno de los medios para alcanzar un objetivo y el objetivo va a ser siempre la modificación conductual, que la persona pueda hablar en público, pueda socializar, pueda exponer, ¿sí? Y que sí exista una reducción de ansiedad, lógicamente, ¿no? No una desaparición, a lo mejor totalmente en primera instancia, no es necesaria una desaparición total de la ansiedad para poder llevar a cabo estos cambios conductuales, ¿no? Y el tratamiento más eficiente, pues para la ansiedad, pues es más que nada lo que es pues, exposición, ¿no? O es lo que buscamos eventualmente, ¿no? Y sí, el tratamiento para la ansiedad es un tratamiento que muchas veces, no me gusta decir a lo mejor la palabra se sufre mucho, pero sí es necesario exponernos a estas sensaciones, ¿no? El comprender que nada malo sucede, que todo puede fluir adecuadamente bien, que somos capaces de realizar dichas actividades a pesar de que nos sintamos de cierta manera y aprender a tomar distancia sobre ciertos pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente cuando cae en esos patrones de evitación, de seguridad o de escape, empieza a perder su calidad de vida, disminuye bastante. Entonces, esto sería muy brevemente a lo mejor y de una manera muy explicada, muy burdamente, qué es aquel modelo cognitivo de la ansiedad social.